¿Qué es el gobierno? ¿Estás 100% seguro que conoces y tenés en claro qué significa esta palabra? Si te quedas en este video, en 5 minutos vamos a tratar de explicarte qué significa el gobierno. Básicamente, cuando hablamos de gobierno, nos referimos al conjunto de todos los órganos o instituciones que controlan y administran el poder del Estado. Esto viene a significar que el gobierno es la organización política de toda una región que dirige y controla todo el aparato estatal. Esto no significa que el gobierno se refiera solamente al poder ejecutivo, porque incluye además al poder legislativo, al judicial e inclusive al órgano electoral. ¿Sabías que la palabra gobierno proviene de la palabra griega gubernao, que significa pilotear un barco o un capitán de barco? O sea que la misma palabra nos hace como un guiño con respecto a su propia definición, porque nos lleva a pensar que se refiere a ejercer el control sobre algo. Para que te quede mucho más claro el concepto, te voy a dar 6 datos que caracterizan a un gobierno. 1. Es la autoridad que dirige, controla y administra el poder estatal. 2. Es uno de los elementos del Estado, al igual que la población y el territorio. 3. Puede presentar diversas formas, como por ejemplo república o monarquía. 4. Puede ser elegido por el pueblo o bien puede surgir por imposición dictatorial. 5. Se compone por varios poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y 6. Es finito. ¿Qué significa eso? Que no es algo permanente, sino que cambia con el tiempo. Esto nos lleva a pensar que el objetivo, la misión de un gobierno es llevar a cabo la voluntad del Estado. Si quieres saber qué es el Estado, te voy dejando el videito por acá. En los gobiernos modernos pasa algo en el sentido de que se busca facilitar todas las condiciones que se consideran mínimas para los ciudadanos. ¿Y cómo se hace eso? Garantizando su salud, la vivienda, la alimentación, la educación y asegurándose de que haya un cumplimiento de todos esos derechos que están establecidos en las constituciones de forma real. Y acá viene otro punto importante, que es que para poder financiar todas esas actividades tiene que buscar de dónde sacar el fondo, y lo hace a través de los impuestos y otras formas de cobro. Otra cosita interesante de este concepto es que el gobierno está compuesto por una serie de instituciones, y son esas instituciones las que le proporcionan a la región la autoridad para administrar todos esos temas que le incumben. Por ejemplo, la optimización de todos los servicios públicos, que vienen a ser la salud, educación, seguridad, entre otras, y la administración de las riquezas, etc. Por ejemplo, en México se tiene un sistema de gobierno federal y democrático que está conformado por un poder supremo que al mismo tiempo se fracciona en 3 poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial. En Argentina también se tiene ese tipo de gobierno federal y democrático, y este mismo sistema se repite en casi todos los gobiernos que hay en Latinoamérica. Ahora, en el caso de España, si bien tenemos la presencia de los reyes, el gobierno lo ejerce el presidente. Un dato curioso es que en el caso de los vicepresidentes puede o no haber, y puede ser más de uno, a diferencia de Latinoamérica, que en la mayoría de los países tenemos un solo vicepresidente. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya servido. Si te quedaron algunas dudas, déjala en la cajita de comentarios. Si te gustó, compartila con un amigo. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos de este tipo. Chau, chau.